Hola amigos, ¿cómo están? Espero que vayan a tener un muy bonito fin de semana. Me acabo de cortar el cabello y a la hora de terminar me lo alaciaron solo con el cepillo y me gustó cómo me quedó. Y bueno, este video es para darles recomendaciones para presentar sus currículum vitae cuando aplican a una maestría en Europa. Y bueno, comenzamos. Primero quiero separar entre dos tipos de documento. Digamos que este es el currículum vitae y digamos que esta es nuestra carta de presentación. Entonces tenemos dos, el currículum, que es este, y la carta de presentación, que es esta. Okay. Vamos a comenzar por el currículum vitae. El currículum debe de ser concreto, debe de estar personalizado para la universidad donde ustedes están aplicando. ¿A qué me refiero con personalizado? A que si están ustedes aplicando, por ejemplo, a una universidad donde no se requiere ninguna experiencia laboral previa, entonces, si ustedes dedican mucho tiempo a explicar lo que han trabajado en vez de la educación, eso les va a quitar puntos. Si no les piden experiencia laboral, basta con que mencionen los años en los que han trabajado, nada más. Lo que ellos quieren es saber su educación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar a una maestría en economía y vienen de alguna carrera en economía, pues está súper bien y ya ponen las clases que tomaron, el nombre de su universidad y todo, ¿no? Y si vienen de otra rama, como yo que vengo de negocios, bueno, de administración de empresas, entonces las clases de economía que ustedes tomaron, es decir, las clases que tomaron en su carrera, que se van a aplicar a la maestría donde ustedes están mandando su solicitud. Entonces, esas materias son las que son relevantes para el currículum. Esas son las que tienen más peso. Entonces, por ejemplo, podrían poner, bueno, por supuesto, comenzar con el nombre, una foto de ustedes, su año de nacimiento, su edad. Siempre un solo correo electrónico donde los puedan encontrar. Si ponen 3 correos electrónicos, la persona que va a leer su currículum no va a saber a cuál escribirles, así que pongan solo uno. Y ya después ponen, bueno, formación académica, y ya de tal año a tal año, la universidad, la carrera, y por ejemplo, lo aplican a la maestría donde están queriendo entrar. Entonces, estudio administración de empresas, y abajito, algunas clases, y ya no sé, macroeconomía, introducción a la econometría, microeconomía de tal cosa, o sea, las que son específicas para esa maestría a las que ustedes van a aplicar. Y de ahí les digo, si no les viene experiencia laboral, entonces traten de mantenerlo a lo mínimo. Y sobre todo, que esto es algo que he visto mucho en algunos currículums que me han mandado a mi correo, no se explayen hablando sobre nada. O sea, en las materias que les digo, que son relevantes, sí un poquito, pero no pongan nada de ustedes, no pongan mi hobby es tal, o me gusta viajar, o no. No, no, no. Eso va en la carta de motivación. Aquí nada más pueden poner, por ejemplo, hobbies, 3 o 4 palabras como leer, yoga, cocinar, cabalgar, por ejemplo, y ya, tan tan. Y traten de ser originales, traten de tener algún estilo, algunos colores, no hacerlo parecer infantil, pero no aburrido, o sea, que no sea un papel en blanco con puras letras, no, sino, no, tal vez debajo de la foto algún simbolito, o no sé, algo que lo haga más interesante de leer, y una hoja, máximo 2, pero trata de poner todo en una hoja para que sea concreto y que la persona que lo esté leyendo sepa bien cuál es su pasado. Así que, ¿qué no hacer? No poner, me gusta mucho viajar porque me gusta volar en avión, y me gusta la playa, no, 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 no. Hobbies, viajar y ya, tan tan. Ahora sí, en la, en la carta de presentación, ahí ya van a poner eso. Ahí van a comenzar escribiendo, bueno, mi nombre es Ruth, vengo de México, yo estudié administración de empresas y quiero vivir en Alemania porque siempre ha sido mi sueño vivir en Alemania y para lograrlo pues quiero estudiar su maestría y ahí también tienen que poner el nombre específico de su programa para que la persona que la va a leer sepa que han investigado y que esta carta es para esta universidad y no que están usando la misma carta para todas las que están aplicando. Entonces, bueno,
Y para poder lograr vivir en Alemania, quiero aplicar a su Universidad de Constanz, a su maestría de Ciencias de Economía, y luego abajo, no sé, soy una persona responsable, me gusta viajar porque me gusta la playa, he ido a Alemania varias veces, me gusta mucho viajar a Europa. Ya ahí sí le pueden echar un poquito de choro, sin embargo, sí intentar mantenerlo aplicado a lo que ustedes quieren hacer. Y también ser muy respetuosos. Les digo, en el currículum vitae son más que nada palabras clave y no hace falta poner, hola, mi nombre es tal, no, simplemente va su nombre, su dirección, bla, bla. Y ya en la carta de presentación ya va, hola, mi nombre es tal. Y al final siempre, muchas gracias por su tiempo y por su atención, espero saber pronto de usted. Y ya, saludos y su nombre. Siempre, siempre pongan eso. Como les comentaba en el otro video, ser humildes, agradecer, pedir las cosas influye mucho en la percepción que la persona que va a accesar su aplicación tiene de ustedes. Si él nota que ustedes son unas personas amables, que están buscando cómo cumplir sus sueños, que están dispuestos a trabajar duro, que reconocen que tiene que haber un respeto, una lucha, eso les va a dar muchos puntos. Por el contrario, si empiezan, a esa universidad va a ganar conmigo porque yo soy buenísima, que porque mi abuelo es matemático, que porque tal cosa, entonces la persona no les van a quedar muy bien y les va a quitar puntos. ¿Qué más? A ver, déjenme pensar en qué otra cosa me han mandado. Les digo, el currículum traten de hacerlo en una hoja, lo más sencillo posible, pero concreto. Sencillo en cuanto a las palabras y traten también de hacerlo un poco llamativo. Y la carta de motivación, también una hoja. Y para las maestrías donde sí les piden laboral, ¿cómo se dice? Experiencia laboral, ahí sí se pueden poner, bueno, trabajé tal año, tal empresa, su puesto y una pequeñísima descripción de lo que hicieron. Por ejemplo, Ruth Domínguez, trabajé en Coca-Cola del 2015 al 2016. Puesto, no sé, limpieza. Bueno, el puesto sería superintendente. Y ya que hice, bueno, mi labor fue limpiar las oficinas del área de contabilidad. Y ya, así. Y por ejemplo, si quieren aplicar una maestría en biología, bueno, trabajé en el Instituto de Morelia de Biología de 2000 al 2015. O sea, 15 años, ¿no? Claro que es mucho, pero ya luego pueden poner su máximo puesto, o sea, lo que hable más bonito de ustedes. Por ejemplo, después de 15 años ya lograron ser director de proyecto de estudio de pajaritos. Entonces, bueno, el director de proyecto de estudio de pajaritos, actividades, coordinar la investigación, realizar lo que ya se imprime para las revistas científicas, bla, bla, y así. Entonces, les digo, yo trabajo en el departamento de admisiones en la Universidad de Constanz, así que les puedo decir que en base a mi experiencia, eso es lo mejor que les puedo decir. Espero que les sirva. Muchas gracias por ver. Y les repito, este fin de semana no habrá transmisión en vivo porque me voy a mi rancho. Y ya será probablemente, si no el siguiente fin, hasta septiembre. Pero yo les aviso. Igual para que si quieren estar al pendiente, denle like a mi página en Facebook. Es Ruth Dragon YouTube. Y por ahí estaré poniendo las fechas. Muchísimas gracias por ver, por todos sus likes. Y espero saber sus comentarios. Espero que esto les ayude. Les mando un besito. Adiós.